Bienvenidos a Joel Armory in Action. Tendremos el día de ahora este 2013 Volkswagen, cortesía de Luciano Eco Jr., el taller de Brasil. Aquí estuvimos con mi amigo Pablo Zamin, que ha estado en mis clases, y también está en el grupo de osciloscopio del USB Autoscope, y vamos a discutir un poco acerca de este caso, que es muy interesante. Nos encontraron múltiples fallas y se usaron diferentes equipos. Así es que pasemos al diagnóstico. Entonces vamos a dar inicio aquí principalmente, miren, con lo que es los DTC, la información del auto. Principalmente para comenzar podemos observar aquí 2013 Volkswagen. Después seguimos con la queja del cliente y lo que es los DTC. Queja del cliente: inestabilidad del motor. Podemos observar aquí los DTC que tenemos, que están marcados aquí. El P0300, aunque esto está en portugués, pues nosotros hablamos lenguaje automotriz universal. Este caso lo estuvimos nosotros discutiendo con Paulo Zamin, tratando de encontrar evidencias, compartiéndonos los archivos. Tengo todos los archivos, los estábamos analizando entre ambos y todo eso, porque aparentemente pues la computadora tiene sus límites. El escáner, como podemos ver, P0300 y P0303, que identifica una falla en el cilindro 3, pero realmente el escáner no nos puede decir dónde está la falla, solo nos indica que hay una falla en un área. Entonces, pues claro, después de esto tenemos que pasar a pruebas ya como la siguiente. Fíjense que en esta prueba nosotros podemos observar aquí que tenemos de dos formas lo que es la compresión, midiendo la compresión relativa. En una forma, este representa el cilindro número 1, el azul, el color azul, y que está aquí, que está como en rojo un poco débil, podemos observar que es la compresión relativa por medio de la pinza de amperio, y la que está en amarillo es la compresión relativa a través de pérdida de tensión. Lo que llama la atención es que todos los cilindros parecen casi igual, o sea, todos tienen prácticamente la misma, están iguales, no más. Fíjense que la computadora dice que el 3 es el que tiene el problema. Miren. Entonces nosotros observamos y vemos el 3 es el cilindro que está un poquito más, con más consumo de amperaje, y también es el que tiene más pérdida de tensión. Fíjense, o sea, como que ese tuviera más compresión o qué. Entonces eso es lo único que podemos ver. Tanto se refleja en lo que es la pinza amperimétrica y en la pérdida de tensión. El verde, estamos observando en el colector de emisión, tenemos un sensor absoluto, el cual está determinando cómo está succionando, cómo está respirando cada cilindro, y podemos observar que está bien parejito respirando, según esto. Pero hay un problema aquí, después lo vamos a ver, que sí hay un problema, que no está succionando igual. Pero ¿por qué esto lo muestra así? Lo vamos a ver en un momento. Para los que están interesados en obtener este equipo de USB Autoscope, yo lo vendo, este producto. Me pueden contactar a mi correo electrónico que queda ahí en la información. Así es que al final les hablaré un poquito más del osciloscopio para que ustedes vean las capacidades, si les conviene o no, basado en su presupuesto o en gustos. Seguimos con el caso de diagnóstico. También vamos a ver por qué aparece como que tuviera, o sea, todos estos están parejos y este es un poquito más elevado. Ahora vamos a sacar el script de USB Autoscope. Algunas personas tienen el concepto de que el script le dice a uno que tiene malo, y no, el script no te dice que está malo. El mismo concepto que aplica en el escáner cuando alguien te dice tienes un código, y muchas personas dicen el escáner te dice que tiene malo. No te dice que está malo. Igual el script no te dice que está malo. Tiene que haber un intérprete, una persona que lo pueda identificar y dónde están las fallas y todo eso. Nosotros observamos aquí, fíjense que en el script de balance de potencia que se hace a través del sensor CKP, nos muestra que el cilindro número 1 está, miren, por debajo, o sea, tiene menos contribución a potencia. Vemos que el cilindro número 3 está mucho más por debajo, o sea que vemos que hay dos cilindros que están más bajo que estos dos. Entonces significa que estos dos están contribuyendo igual a potencia y en cambio estos dos no.
el cilindro 1 y el 3. No son cilindros acompañantes, como para decir que el empaque de adjuntos, perdón, que el empaque de la culata se ha quemado o algo así. Ok, ahora la pregunta es, ¿por qué razón aparece dos cilindros? Hay que buscar qué lo está causando. Vamos a ver al final de la parte del script, en donde podemos visualizar aquí nosotros que al final tenemos que nos muestra que este cilindro está perdiendo compresión, el cilindro número 1. ¿Okay? Entonces hace sentido si él tiene pérdida de compresión, que afecte mucho más. Cuando son pérdidas de compresión muy mínimas, afectan más en ralenti, que es lo que vimos anteriormente. Entonces hace sentido, en una sola prueba podemos definir esa parte, ¿ok? Venía por debajo y el 3 no nos muestra que tiene pérdida de compresión. O sea, el 3 está parejo con los demás. Solo el 1 aparece que tiene una pérdida de compresión. Claro, al tener pérdida de compresión y a veces son leves, afecta mucho más en ralenti que en otras condiciones. Bueno, lo que va al momento, fíjense, en lo que es la compresión relativa, la verdad no pudimos sacar nada. En lo que es las succiones de admisión, no pudimos sacar nada. Aquí en lo que es el script de balance de potencia podemos determinar que hay dos cilindros que están bajo. Aún no podemos determinar para el cilindro 3 qué lo está causando, pero sí determinamos que el cilindro 1 tiene pérdida de compresión. No falta el 3. Ok. Pasamos a lo siguiente. Fíjense que aquí hay algo que difícilmente lo puede mostrar otro osciloscopio. Claro, no es que no signifique que no se pueda. Sí se puede identificar la falla, como podemos ver aquí. Y ahora fíjense, podemos analizar nosotros aquí de una manera en que nosotros podemos visualizar esta parte en donde podamos ver un evento. Desde aquí comienza la chispa del 1, 3, 4, 2 y se vuelve a repetir el 1. Pero podemos observar, fíjense que en esta parte de aquí, de estos 360 grados que vamos a ver de la rotación del CKP, podemos observar que existen diferencias en el aro dentado. Y nosotros podemos contar, fíjense, cuántos dientes. Con el script podemos ver directamente bien cuál es y cómo en una figura más. Pero fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alrededor del diente 13. Y si vamos de aquí para atrás, podemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, alrededor del diente 18 y aquí alrededor del 13, tomando como punto de referencia esta parte y aquí tomando para acá, tenemos negativo 18, 13. O sea que al diente 13 hay una desfiguración aquí. Muchas veces eso se puede dar cuando hay misfire porque se reduce la velocidad del CKP o porque haya un daño en el reductor. ¿Okay? Aquí estamos viendo la parte de lo que es el sensor CKP. Recuerden que de aquí salió el script. O sea, vemos que hay dos áreas en las que aparece el problema aquí. ¿Ok? Entonces, claro, con lo podemos hacer, pero cuesta un poquito más. Y fíjense con el script, cómo es mucho más fácil identificar esto. Si nosotros observamos, aquí con el script podemos observar que el aro dentado de nos muestra que desde aquí a esta área, por donde está el CKP, o sea que donde recoge la señal del número 1, vemos que aquí está el sensor, miren, en esta parte. ¿Okay? Y allí en esa parte no aparece que existe, que es aquí prácticamente, poquito atrás hay una deformación en lo que es, miren, el aro dentado. O sea que aquí podemos ver que el aro dentado tiene un problema en estas dos partes. Ahorita les explico un poquito más esta gráfica, que aunque nosotros lo podemos ver, aquí es mucho más fácil entenderlo, que aquí tendría también, de aquí viene eso, pero tenemos que ser más críticos en el análisis nosotros para poderlo ver. En cambio, aquí
es mucho más fácil. Les enseño cómo se interpreta esta parte. Entonces, aquí podemos observar, fíjense que directamente la parte para hacer el script identifica el cilindro número 1 en TDC, que lo encontró en esta parte, aquí. Podemos observar que las áreas donde tenemos los problemas son en esta área. Aquí lo podemos ver en esta otra parte más fácil. Que aquí está un problema y aquí está otro problema. Pero fíjense cómo podemos observar de una mejor manera y un análisis más completo de todo esto. Voy a correr el script del CSS, en donde le digo que el canal 1 está en el CKP, 2 de sincronización, lo reencendido, le pongo aquí y vamos a correr el script en este caso, en donde me muestra, en una sola prueba podemos hacer muchas pruebas. Entre una de ellas que pudimos observar nosotros que tenemos un problema de compresión en esta parte, que la otra parte es el reporte. En el reporte nos dice que este aro dentado contiene 60 dientes menos 2. Nos dice que en el punto TDC coincide con el diente número 14. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nos saca de esta parte del aro dentado que es específico de este auto, el que él está sacando aquí. Miren, él lo hace la figura y nos muestra que contiene 60 menos 2. Que aquí vemos los menos 2. Para que eso es una vuelta de 360 grados. Entonces, en esta otra parte nos muestra la intensidad de la rueda dentada. Que en realidad la intensidad tendría que ser todo el tiempo igual, excepto en la única área que no debería ser igual es aquí. ¿Por qué allí? Porque tenemos estos dos, entonces aquí claro tiene que cambiar, pero el resto toda tiene que ser igual. Más sin embargo, aquí hay un problema y aquí hay un problema. O sea que esta debería de seguir con la misma intensidad. Cuando yo veo esto, eso significa que está doblado el aro dentado. O sea, desde aquí, sin abrir el motor, nosotros podemos visualizar que el aro dentado está doblado. Regularmente, cuando hacen una faje tiempo o algo así. Ok, ahora bien, la desviación. ¿Cuál es la desviación? Adentro nos va dando la desviación de la señal y aquí nos muestra que la señal se desvió aquí, que es normal por esto es normal, pero el resto no, porque todos los dientes deberían estar. Aquí podemos observar y aquí podemos observar que hay una desviación. Es donde el diente no produzca la misma intensidad de la señal y entonces claro, esto puede ser un misfire, puede ser un misfire real o puede ser que el misfire lo da porque la computadora encontró que esta señal varió. Entonces el número 3 realmente sí tiene un misfire o es porque está doblado. Claramente también nosotros podemos hacer esto y medir exactamente los dientes. Fíjense, hasta aquí, miren, en esta parte podemos observar, miren, que aquí, del primer diente aquí, son 13 dientes. ¿Recuerdan allá cuántos teníamos? 13 dientes. También podemos medir de esta parte a la otra parte, aquí, cuántos dientes hay. Y fíjense que aquí entra esta parte, si yo lo pongo aquí, miren, porque recuerden que aquí está la desviación, miren ese. Me muestra aquí que existe una desviación que es de este punto a este punto, que está aquí esta desviación, existen 17 dientes, o sea, desde aquí hasta aquí. Que prácticamente nosotros podemos ver que aquí eran 17 y de aquí para acá, a esta otra, donde está este problema, hay 13 dientes, parece que. O sea, podemos visualizar de una manera más fácil y entender esto, que nos muestre que el aro dentado está malo. Ok, ya encontramos otro problema, el aro dentado está malo. Ok, ¿qué sigue? Ok, la queja del cliente era que el misfire se presentaba más altas RPM. Cuando aceleraban fuerte era cuando se sentía más, o sea, se sentía más como en ralenti, un poquito,
se sentía en ralenti, aceleraba, se componía, trabajaba bien, después em, seguía y hasta que llegaba a alta RPM volvía otra vez a eso. Fíjense que el CSS no muestra esta parte tampoco en altas RPM. Yo siempre le hago un power break. Probable ahí si lo hubiera mostrado un power break, pero aquí no muestra que a altas RPM se cayó el cilindro 3. No muestra esa parte, pero pasa lo siguiente. Entonces, mire, como teníamos un misfire a altas RPM, y aquí lo que hizo fue remover, destapar la parte de arriba, y esto fue lo que encontró. Miren, les voy a dar aquí un poquito de lo que comenta aquí Pablo Samín. Permítanme un momento. Vamos a tratar de explicar por qué o cómo es que la compresión relativa no mostraba esto, ni el vacío del motor mostraba esto, cuando había un problema bastante grave. Hola Joel, vamos a ver si nos entendemos. Ah, esto que está fuera del furo ali, del alojamiento, es el tucho hidráulico que regula la válvula. ¿Por qué que se ve bien la compresión? Porque son dos válvulas de emisión, ¿eh? Es múltiple válvula este auto. Es un Passat CC, es un Passat Turbo 2.0. ¿Comprende? Son 4 válvulas por cilindro. Una estaba muerta, no abría, porque saltó fuera el balancero, roller y el tucho. El tucho, por la presión de óleo, lo expulsó. ¿Comprende? Por eso que se veía bien la compresión, porque no tenía problema de compresión el auto. No tenía como tener problema de compresión. La válvula estaba cerrada, ¿comprende? Entonces la dimitía en la parte de medir la compresión con el reloj o con el osciloscopio, no pasaba nada. Solo en el CSS se pegaba esto. Arriba de 3.000 giros, arriba de 3.000 RPM, comenzaba un misfire, anotaba un misfire en cilindro, ¿comprende? Sí, Joel, para mover una válvula para mover la válvula de emisión, solo que como tenemos dos válvulas de emisión, una estaba cerrada, entonces la compresión se veía bien, una no se abría, estaba cerrada, muerta, ¿comprende? Entonces la relative compression para con el giro bajo del motor en la partida no se veía nada de problema de compresión. Pasaba a tener un problema de misfire cuando tenía velocidad el motor, no conseguía emitir el suficiente como los otros, ¿comprende? Porque abría solo una válvula y no tenía falla el auto, increíble. Esto que pasaba con el cilindro 1, no, no conseguimos identificarlo por qué, porque este auto es un FSI, es una inyección directa. Ah, a nosotros pasó que fuera testado los inyectores, todo esto. A nosotros pasó que podría ser algún tema de compensación, comprende, que el módulo ya tentaba disminuir ya la velocidad del cilindro 1 para el próximo ciclo, que estaba más bajo. No sé, porque no se vio nada en el cilindro 1. Y no podemos tener una conclusión porque el dueño del auto no, no quiso hacer el concierto con mi amigo. Él quería hacer una cosa bien, un servicio bueno de desarmar la cabeza cilindro y hacer todos los reparos. Y el dueño del auto no quiso, no quería gastar dinero. Entonces mi amigo dice para llevar el auto que no iría a hacer. Bueno, haremos un resumen aquí, fíjense.
¿Por qué razón la compresión relativa no mostró el problema? Es importante, fíjese, entender que aunque había una válvula mala, nosotros vimos que había una válvula mala, claro, para las RPM que estamos girando este motor, puede succionar sin ningún problema. Porque una válvula está abriendo, está succionando, como podemos ver aquí, sin problema. O sea, el cilindro 3, 1, 3, del cilindro 3, que sería esta. O sea, nosotros podemos ver que todo está bien, está succionando sin ningún problema, aunque tiene una válvula que no abre. Entonces, claro, esto no afecta en ralenti, ni en esta condición, no afecta ni en ralenti ni en modo crucero. Pero cuando demandamos altas RPM, ya no tiene la misma cantidad de flujo de aire, no puede succionar la misma cantidad que los demás cilindros porque solo una válvula está. Entonces el volumen que se está llenando es donde se presenta ese misfire. La otra situación es la siguiente. Podemos determinar a través del CSS que sí hay dos cilindros con problema. Pudimos determinar que el cilindro número 1 tenía una fuga de compresión. ¿Por qué era eso? Bueno, aparentemente al hacerle una prueba también de fuga de cilindros apareció que había un problema en eso. Claro, este cliente no autorizó, como ustedes vieron, no autorizó, pero nosotros pudimos determinar que habían dos cilindros con problema. O sea, habían múltiples problemas. Fuga del cilindro número 1, problema en el cilindro número 3 que tenía botado un botador. Y ahora la pregunta es, ¿pero por qué esto no perdía la presión de aceite? Pues son cosas difíciles de explicar, pero había presión de aceite. Determinamos que también que el reductor estaba doblado. Tenemos dos formas de poderlo hacer. Con el análisis propio que nosotros hacemos lo podemos hacer así, pero también lo podemos hacer de esta manera, que es mucho más fácil, didáctico, y cualquiera lo puede visualizar a través del script. No significa que si no tiene el script no puede identificar este problema. Vemos que sí se puede. Nosotros estamos observando aquí en esta parte de que sí se puede. O sea, aquí podemos ver esa parte, pero tiene que haber un ojo muy bien entrenado para eso. En cambio, en estas partes es mucho más fácil visualizarlo, que hay un problema de intensidad aquí. Es mucho más fácil. ¿Okay? No he conocido otro equipo que haga esto y que pueda graficar el aro dentado directamente del auto que estamos trabajando. O sea, directamente lo que se salió fue el buzo, y el buzo se salió completamente. Eso fue lo que sucedió completamente. Ahora bien, ¿por qué el aro dentado está doblado? Esa es la otra pregunta. Resulta que cuando este se cayó, pasó y el buzo cayó hasta el cárter, hasta abajo, y pasó por el área de la faja del tiempo, y al pasar por la cadena del tiempo, perdón, ahí por esa área del reductor, la cadena se pasó golpeando y ese fue el que dobló a la válvula, pero el buzo estaba en el asiento del cárter. Y obviamente ese fue lo que causó los dientes doblados. Múltiples problemas. Lo importante que yo quería recalcar en es que este equipo nos da la habilidad de hacer múltiples pruebas o múltiples, en una sola prueba podemos ver múltiples fallas. Mientras, fíjense, aquí pudimos ver dos fallas porque el motor estaba arrancado ya. Aquí definitivamente era complicado que hiciéramos una decisión nosotros basado en estos datos. Y pues, como mencioné, yo vendo este osciloscopio. Si a ustedes les interesa y creen que está en sus habilidades, pues lo pueden adquirir. Y tal vez sería hipócrita decirles que no me interesa venderles, pero tampoco puedo decirles esto es lo mejor que hay en el mercado. Es algo muy bueno, pero hay preferencias, hay gustos, sabores. Entonces, si ustedes es algo que quieren adquirir y está en su presupuesto y se ajusta a las condiciones de adquisición económica, pues me pueden contactar. Nomás yo quería mostrarles el poder que tiene el osciloscopio cuando lo tienes de la mano con el entrenamiento adecuado. Puedes usarlo pues para hacer diagnósticos de fallas mecánicas de cualquier motor. Hasta el próximo video. Estamos ahí, como mencioné. Si alguien está interesado, contactarme en mi correo electrónico acerca de este caso interesante en el cual solo se hizo diagnóstico, se encontraron múltiples pruebas, se encontraron múltiples fallas, pero el cliente decidió no hacer nada. Hasta la próxima. Gracias.